¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Reencuentro con la X. El aprendizaje esperado es: lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. El énfasis es analizar las diferentes representaciones de una relación lineal a partir de la expresión algebraica. Nuestro resumen dice así: analiza la variación lineal partiendo de una expresión algebraica ya dada. Primero observa la expresión algebraica y es igual a 5x. Podemos deducir que la variación es lineal ya que la variable x es de primer grado, y si construyes la gráfica correspondiente puedes obtener una recta que pasa por el origen. La forma de este tipo de expresiones es y es igual a ax. Ahora, designa valores de manera arbitraria para comprobar lo anterior. Observa la tabulación donde pondrás los valores de x para obtener cada valor de y. Si asignas a x el valor de 3, 2, 1, 0, menos 1 o menos 2, puedes aplicar la regla de correspondencia para obtener cada valor de y. ¿Qué expresión acabas de ocupar? Regla de correspondencia. La regla de correspondencia, en este caso, consiste en asignar un elemento único del eje de las abscisas a un elemento único del eje de las ordenadas. En la expresión dada y es igual a 5x, sustituyes el valor de x. Cuando x vale 3, sustituyes para multiplicarlo. Y es igual a 5 por 3, obteniendo que y es igual a 15. Cuando x vale 2, sustituyes para multiplicarlo por 5 y obtener el valor de y, que es igual a 10. Cuando x es igual a 1, haces el mismo procedimiento y obtienes que y es igual a 5. Cuando x tiene un valor de 0, y es igual a 0, ya que 5 por 0 es igual a 0. Y ahora, para los valores negativos debes tener presente que la ley de los signos dice que signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Entonces, cuando x vale menos 1, como en este caso multiplica 5 positivo por 1 negativo, el resultado será negativo. Por lo tanto, el resultado de y es igual a menos 5. Así, de la misma manera obtienes el valor de y es igual a menos 10, cuando x es igual a menos 2. Ahora puedes graficar la tabulación. Sabes que en el plano cartesiano el eje de las abscisas indica la variable independiente x y el eje de las ordenadas la variable dependiente y. Observa la gráfica de la expresión algebraica y es igual a 5x. El reto de hoy es el siguiente. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido te puedes apoyar en tu libro de texto. En caso de que no cuentes con él, lo puedes encontrar en internet, en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Proseguiremos con la clase de español, titulada de Antologías y Prólogos. Te invito a una lectura. El aprendizaje esperado es: analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. El énfasis es leer prólogos de antologías. Nuestro resumen dice así: las antologías son compendios de textos con características en común, es decir, los textos que las integran comparten rasgos distintivos y ello justifica su inclusión. Los rasgos que comparten estos textos pueden ser de carácter muy general, por ejemplo, el género, cuentos, leyendas, mitos, poemas, fábulas, obras de teatro, canciones, ensayos, hasta una elección más específica, como cuentos fantásticos, cuentos de aventura, cuentos de terror, etc. Un prólogo le permite al autor, entre otras cosas, situar al lector en el contexto de la obra, dar detalles del trabajo de los antologadores, explicar cuáles son las características de los poemas seleccionados y por último, dar la bienvenida al lector. El prólogo de una antología es distinto de aquel que introduce una novela, por ejemplo, debido a que los textos que se incluyen en la obra son diversos, y el prólogo cumple, entre otras, la función de explicar qué rasgo distintivo une a estos textos. Pero, ¿quién escribe el prólogo de una antología? La elección de la persona que escribirá el prólogo puede depender del propio autor o de los editores. Es importante tener en cuenta que el prólogo siempre se escribe una vez que la obra está terminada, entonces es cuando el autor caracteriza su obra y realiza una breve reseña del propósito de ella, así como los criterios bajo los cuales selecciona el contenido y lo organizó. También puede darse el caso de una antología, que cuente ya con varias reimpresiones, reediciones. Aquí es posible que la antología tenga más de un prólogo, y se especifique a qué edición de la obra corresponde cada uno. El prólogo prepara al lector para introducirse al contenido, ya que se trata de un escrito de presentación que anticipa el escenario para los lectores, permite saber de qué trata la obra, cuál es su relevancia, además de familiarizarlos con los criterios que siguió el autor para llevar a cabo la selección de los textos. En resumen, puedes decir que el prólogo de una antología brinda información a los lectores para ayudarles a comprender mejor el contenido. Así, quien esté interesado en este tipo de obras contará con un texto preparado por el autor de la antología, donde le explica, desde su punto de vista, cuáles son las razones por las que vale la pena leer la obra. El reto de hoy es el siguiente. Localiza diversas antologías y separa aquellas que contengan un prólogo. Léelos y organízalos según la intención que te llame la atención, y prepara una tertulia literaria con tu familia.
Lee algunos de los prólogos e identifica quién lo escribió, de qué se trata la antología, cuáles son los argumentos del autor para convencer a los lectores de continuar la lectura de la obra completa. Recupera las principales razones que expone el prólogo y responde por qué lo leería cada participante, o bien qué parte no los convenció de continuar la lectura completa de la obra. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cómo se manifiestan los cambios químicos? El aprendizaje esperado es: describe algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos: efervescencia, emisión de luz o calor, precipitación, cambio de color. El énfasis es explicar que los cambios químicos pueden manifestarse de manera visible, como la efervescencia y la emisión de luz y calor, a partir de actividades experimentales. Nuestro resumen dice así: analiza lo siguiente. La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican. Esta es una frase de Severo Ochoa, científico español, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1959, por reproducir en un laboratorio una molécula con bastante información, el ARN. En esta sesión conocerás los cambios químicos que pueden manifestarse de manera visible, como la efervescencia y la emisión de luz y calor, a partir de actividades experimentales. Te centrarás en un reto químico mágico y comenzarás donde la química dio sus primeros pasos. Lo harás con esta magia que tiene la química y que se manifiesta con cambios que ocurren en las sustancias. A estos cambios, a esta magia, le llamarás reacciones químicas. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina y la astrología, entre otros saberes, y se creía que ciertas sustancias al unirse creaban justamente magia. Realiza trucos de magia por medio de reacciones químicas de efervescencia o que emitan calor o luz. ¿Sabías que Henning Brandt, quien pensaba que la orina podría encontrar oro, recogió una cantidad inimaginable de orina, dejándola reposar por 2 semanas? Después, la calentó a temperatura de ebullición hasta evaporar todo el agua. Obtuvo un residuo rojo que brillaba en la oscuridad y ardía al sol. Con ello descubrió el fósforo. La palabra alquimia procede del árabe, y esta a su vez del griego chemia, cuyo significado hace referencia a la mezcla de líquidos. La alquimia, aunque no es una ciencia, es considerada la madre de la mayoría de las ciencias modernas. Algunos de los alquimistas más famosos son Paracelso y Nicolas Flamel. Este personaje de la saga de la famosa escritora británica no es tan ficticio, y justamente a él se le atribuye que encuentra la piedra filosofal, o más bien la codiciada inmortalidad. Hoy sabes que no es así. De ser cierto, verías un anciano con alrededor de 1310 años. Cada vez que aprendes de qué está constituida la materia y te hagas nuevas preguntas, comprenderás poco a poco distintos procesos químicos. Por ejemplo, cómo se producen los materiales. Por ejemplo, si tu mamá mezcla huevo, aceite y harina y los mete al horno y lo cocina todo, lo que sale no es lo mismo. Podrás decir que cambió la estructura de todos los ingredientes y ahora es un pastel. Esa necesidad de comprender los cambios que sufren las cosas es uno de los principios de la alquimia. La alquimia es una práctica a la cual se le debe mucho, fue la precursora de la química y llevó a cabo numerosos descubrimientos. El reto de hoy es el siguiente: descubre cómo surgieron los inventos más revolucionarios y las ideas más explosivas de la historia. Te recomiendo el libro Menudos Inventos, 50 ideas que han cambiado la historia. Lo puedes encontrar en la colección de libros del Rincón. La autora es Anita Van Zandt. Lee la siguiente frase de la escritora británica J.K. Rowling. Si tienes duda, ve a la biblioteca. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Las libertades individuales en la mirada internacional. El aprendizaje esperado es: analiza el papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del derecho a la libertad de las personas. El énfasis es analizar casos reales de instancias internacionales destinadas a promover el derecho a la libertad. Nuestro resumen dice así: la libertad se ha vuelto una de las banderas más importantes de la sociedad. El derecho a la libertad está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero es importante también reconocer cómo se promueve y defiende el derecho a la libertad a nivel internacional. Esto es importante por varias razones. La primera de ellas es la condición humana. No siempre se ha reconocido que todas las personas son libres. La esclavitud tuvo que ser combatida en varios países. Incluso en el siglo XIX, las limitaciones a los derechos por pertenecer a un grupo étnico, religioso o político aún son un tema por discutir a nivel internacional. Pero si el derecho a la libertad ha sido parte de un proceso de lucha y reivindicación social desde hace tiempo, ¿cómo es que aún hoy no se puede ejercer por todas las personas? La historia es un poco larga, pero como sabes, en la historia de la sociedad occidental se reconoce un periodo llamado feudalismo. Ahí no, todas las personas podían actuar de acuerdo con su voluntad. Había muchas restricciones, pues las leyes eran dictadas por los gobernantes, sin que el resto de las y los pobladores participara. Después,
están los periodos de las monarquías absolutas, con condiciones similares, pero sucedió algo. Se comenzó a discutir el derecho a los gobernantes sobre los demás pobladores, surgieron las llamadas ideas de la Ilustración y se promovió la idea de que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos. También se comenzó a reflexionar sobre la mejor manera de organizar la sociedad. La defensa de la libertad en la humanidad tiene poco más de 200 años de historia, y es un proceso que no se ha terminado. Fue una de las demandas en las luchas de independencia en el mundo. Piensa en la independencia de México o la Revolución Mexicana. Estas luchas permitieron que se reconocieran libertades políticas, civiles y económicas para la ciudadanía, pero no fue suficiente. Por ejemplo, las mujeres pudieron ejercer su voto hasta 1953. Las leyes son producto de las necesidades de las sociedades, por tanto, pueden cambiar o mejorarse con el tiempo, como el caso del derecho a la educación para las mujeres en el país. Más allá de las leyes, durante mucho tiempo no se permitía por las familias o estigmatizaba a las mujeres que querían participar en la política. O sea, una cosa es el reconocimiento de la libertad en las leyes y otra que se pueda ejercer en realidad. El ejercicio de la libertad ha ido cambiando con el tiempo. El reto de hoy es el siguiente: revisa tu libro de texto de formación cívica y ética para conocer más del tema. También puedes buscar información sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conocer qué otros casos se han presentado y cómo se resolvieron. Y finalizaremos el día de hoy con la clase Tecnología, titulada Todos participamos 1. Aportes a la técnica desde la diversidad cultural. El aprendizaje esperado es: identifica las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las emplea para desarrollar procesos de innovación. El énfasis es valorar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas a los campos tecnológicos. Nuestro resumen dice así: a partir de los temas tratados en la sesión pasada, comenzarás por explicar qué son los campos tecnológicos y cómo los conocimientos tradicionales de diferentes culturas han influido en la construcción de estos campos. Un campo tecnológico es todo lo que usas diariamente en tu vida, lo que comes, vistes y cómo lo haces para beneficio de tu vida. Dicho de otra manera, un campo tecnológico es un sistema en donde convergen, se integran y organizan distintas técnicas con el objetivo de obtener un producto o brindar un servicio. Por ejemplo, las técnicas y maquinaria agrícola que producen los alimentos que requiere la población. Existen diversos campos tecnológicos. Las tecnologías de la construcción son un conjunto de técnicas que se aplican a los procesos de la construcción estructural. Asimismo, se utilizan en el diseño de los sistemas de transporte de la industria y en proyectos relacionados con la energía. Uno de los campos tecnológicos es el de la construcción. Desde que el ser humano habitaba en cavernas, ya utilizaba técnicas que le permitieran construir un refugio con la finalidad de resguardarse para satisfacer necesidades de abrigo y seguridad. Recuerda que el ser humano tiene la necesidad de descansar y dormir, también de protegerse de las inclemencias naturales como la lluvia, el frío, el calor y el viento. Esta necesidad llevó al ser humano a utilizar los materiales que encontraba en su medio ambiente y utilizarlos para construir sus casas. El ser humano empezó a construir sus refugios recurriendo a su inteligencia y a su cuerpo, así como a los recursos que le propiciaba el entorno. A partir de estos elementos se construyeron herramientas y aplicó técnicas que le permitieran hacer más fácil la supervivencia. Por ejemplo, un mazo de madera o una flecha de piedra, o el uso de máquinas simples como la polea o el plano inclinado para subir cosas. Se destaca que las herramientas y los materiales tienen una estrecha relación, de manera que todas las distintas técnicas, en este caso de la construcción, se deben principalmente al entorno y la cultura de las personas según el lugar donde se implementaban. El campo tecnológico de la construcción tiene que ver con los materiales y su proceso de fabricación, también con sus usos y las máquinas y herramientas que se necesitan de acuerdo a su medio ambiente. Así, puedes encontrar casas de barro, de madera, de cemento, de bambú y otros materiales. El uso de los materiales está ligado a la forma de vida de las personas y al lugar en donde se construye. El reto de hoy es el siguiente: realiza un boceto de tu casa en tu cuaderno utilizando regla y lápiz. Realiza una lista de los materiales con que está construida tu casa y realiza una comparativa con otras casas construidas a base de concreto para determinar sus diferencias. Comparte esta actividad con tu maestra o maestro de tecnología. No olvides guardar tus apuntes para la próxima sesión. Muchas gracias a los miembros legendarios del canal: Henry Stickmin, Diego Cerqueda, Dafsin González, Gatito XD, Moti Gaming, Abraham Alcántara. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal desde el enlace en la descripción o con el botón de unirse al lado del de suscribirse. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.